Restablecido el gobierno, el presidente Benito Juárez se ocupó en el arreglo del ejército, de la hacienda pública y en la reorganización de los poderes federales. Al efecto dispuso el licenciamiento de muchos soldados para dejar sobre las armas a solo 30,000 hombres, lo que produciría un gran ahorro al erario, pero la medida causó el descontento de muchos jefes, quienes quedaron sin mando de fuerzas. Ya no se les necesitaba, ya estábamos supuestamente en paz, pero no les agradó a muchos. Para regular el gobierno, el 14 de agosto de 1867, expidió una convocatoria para elegir al presidente de la República, en el cual por supuesto iba a estar él, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia. Hubo un plebiscito para hacer algunas reformas a la Constitución, tendientes a establecer el equilibrio entre el poder ejecutivo y los demás poderes. El veto del presidente de la República a las primeras resoluciones del Congreso y la restricción a las facultades de la Comisión Permanente para convocar a elecciones extraordinarias y otras. Estas medidas, que violaban la Constitución, produjeron también descontento en cierta parte de la población. Llevadas a cabo las elecciones, el Congreso declaró a don Benito Juárez, otra vez, presidente de la República para el periodo de 1867 a 1871, y presidente de la Suprema Corte de Justicia al licenciado don Sebastián Lerdo de Tejada. Y ese fue un error, a lo mejor ese es el error de muchos hombres que logran llegar al poder y que se consideran insustituibles. Eso fue lo que le pasó a Benito Juárez, que decidió mantenerse en el poder, y si en ciertas etapas su permanencia era lógica porque estábamos en guerra, lo cierto es que en estos momentos ya estábamos supuestamente en paz, ya se había restablecido el gobierno, las instituciones, y sin embargo él quería mantenerse en el poder. Por ello, esta declaratoria produjo rebeliones en Yucatán, Sinaloa y Puebla, por lo que el gobierno obtuvo del Congreso facultades extraordinarias y logró así pronto la pacificación del país. Sin embargo, en 1869 volvieron el desorden, la anarquía y la rebelión, que fue sofocada poco después gracias a la energía y gran capacidad del general Sóstenes Rocha, quien derrotó a los sublevados en Tamaulipas, Jalisco y México. Incluso ya estados que lo habían apoyado en la lucha con el Partido Conservador y en contra de los franceses, pues ya se estaban también rebelando. A pesar del déficit constante del erario nacional, que fue otro de los problemas, el económico, con el que Juárez siempre estuvo sufriendo, el gobierno de Juárez, a pesar de ello, inicia la parte constructiva de su programa. Estableció la enseñanza laica y fundó la Escuela Nacional Preparatoria. Dio la concesión a don Antonio Escandón para construir el ferrocarril a Veracruz. Se inauguró el tramo que llegaba a Puebla el 16 de septiembre de 1869. Entonces ya entrábamos en la etapa de modernidad. También se reglamentó el juicio de amparo, se emitieron los códigos civil y de procesamientos y una ley de instrucción pública. Poco antes de que terminara el periodo presidencial, sus amigos y partidarios iniciaron la campaña por la reelección, frente a dos candidatos, don Sebastián Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz. Ante el intento de reelección de Juárez, hubo algunas sublevaciones que fueron sangrientamente reprimidas por el general Sóstenes Rocha en Tampico y en la Ciudadela de México. Realizadas las elecciones y aunque ninguno de los candidatos había obtenido mayoría absoluta, el Congreso designó presidente al licenciado don Benito Juárez, lo que fue tenido como un fraude por los porfiristas, y los más exaltados de ellos se levantaron en armas, como los generales Donato Guerra, Jerónimo Treviño, Juan N. Méndez, entre otros.
El general Díaz estaba en su hacienda de La Noria, en Oaxaca, cuando sus partidarios lo impulsaron a encabezar la rebelión proclamando el Plan de La Noria, el 8 de noviembre de 1871, en el que se proponía el desconocimiento del gobierno de Juárez, nombrar un presidente interino y revisar la Constitución para impedir la reelección. Así es, Porfirio Díaz, quien después, cuando tomó el poder, también se consideró intocable, se consideró insustituible e indispensable, así como en su momento lo pensó Juárez, para poder llegar al poder, exaltó la frase que después haría suya Francisco I. Madero para derrocarlo. Porfirio Díaz, frente a Juárez, pidió la no reelección y cuando él accedió al poder, se reeligió en varias ocasiones. Así es esto del poder. Dicen que marea, dicen que enferma, que obsesiona, y bueno, la historia nos demuestra que así es. Los rebeldes en general fueron derrotados por las fuerzas del gobierno. El general Díaz salió de Oaxaca, otro hombre con suerte, así como lo fue Santana, así también como lo fue el mismo Juárez, y fue a refugiarse al noreste de la República, perseguido por las autoridades. De pronto, y cuando la rebelión casi había terminado y muchos de los que encabezaron habían sido muertos, como Félix Díaz y el mismo Donato Guerra, el país recibió la noticia de la muerte del licenciado don Benito Juárez, acaecida en su alojamiento particular de Palacio Nacional, a causa de un padecimiento cardíaco, el 18 de julio de 1872, a los 66 años. Solo la muerte se llevó del poder a este personaje político. Pero recapitulando, entonces, desde el 16 de enero de 1858, que es el día en que toma el cargo de presidente de la República, al renunciar a la presidencia Ignacio Comonfort, y siendo Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia, a su muerte acaecida el 18 de julio de 1872, transcurrieron 14 años, 6 meses y 3 días en el poder, si los cálculos no me fallan. Estuvo primero como presidente interino, por lo que acabamos de mencionar, después gana la elección constitucional para el periodo de 1861 y que terminaría el 1 de diciembre de 1865. Sin embargo, recuerden que decide prorrogar por la situación que vivía el país con un decreto, expide un decreto para prorrogar sus funciones y la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya mencionábamos que ese decreto provocó la protesta de buena parte del grupo liberal y sobre todo del general González Ortega, que decidió junto con otros importantes personajes separarse del gobierno, porque hubiera recaído la presidencia precisamente en el general González Ortega, al ser él el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El decreto que expide Benito Juárez, aun y cuando se justifique, o algunos lo justifiquen, desde el punto de vista fáctico, por la situación que estaba atravesando el país, desde el punto de vista constitucional, había cómo operar ante esa situación, porque la Constitución de 1857, que era la vigente, establecía en su artículo 82, si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviera hecha y publicada para el 1 de diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviera pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, para el 8 de noviembre no se habían llevado a cabo elecciones. Entonces no iba a haber quien ejerciera el cargo el 1 de diciembre, que era cuando terminaba la función de Benito Juárez. Pero establece la Constitución:
Cesará, sin embargo, el antiguo, es decir, Benito Juárez debió de haber cesado en su cargo, y el Supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, la presidencia debió de recaer en el general González Ortega. Y ahí la molestia. Pero entonces, repito, tuvo el primer periodo que fue de presidente interino y después el periodo donde fue electo constitucionalmente fue de 1861 a 1865, que no lo terminó porque el 8 de noviembre de 1865 expide ese decreto donde amplía, donde se ven prorrogadas sus funciones por la invasión francesa. Y ya después, cuando son expulsados los franceses y que se toma la Ciudad de México, que se toma la capital del país, se expide la convocatoria a elecciones y resulta ganador Benito Juárez para el periodo de 1867 a 1871, teniendo en este cargo, ya como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando termina este periodo se vuelve a presentar a las elecciones, ya teniendo como contendiente a Sebastián Lerdo de Tejada y a Porfirio Díaz. Y supuestamente resulta, y digo supuestamente porque los porfiristas que ya querían ver a su caudillo en el poder, pues alegaron fraude en estas últimas elecciones, porque, como mencionábamos, a pesar de no tener mayoría absoluta, resulta electo de nueva cuenta el licenciado Benito Juárez, en segundo lugar Porfirio Díaz y en tercer lugar Sebastián Lerdo de Tejada. Al fallecer Benito Juárez, quien asume la presidencia interina, como le tocó en su momento al mismo Benito Juárez ante la renuncia de Comonfort, el que asume la presidencia va a ser Sebastián Lerdo de Tejada, por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con esto terminamos, ahora sí, la serie de videos de este personaje tan importante en la historia de nuestro país, querido por unos, odiado por otros, pero eso sí, muy conocido por muchas personas, incluso en el extranjero, y que formó o integró una buena parte de la historia de nuestro país.